Unidad didáctica 1. Herramientas necesarias para la reparación electrónica de ordenadores portátiles. Herramientas para diagnosticar averías en ordenadores portátiles. La primera herramienta que vamos a tratar es el adaptador de corriente universal o vulgarmente llamado cargador AC/DC para portátiles. Debido a que uno de los culpables más frecuentes de averías en ordenadores portátiles son los adaptadores de corriente o cargadores, ya sean originales o clónicos, que utilizan los propios clientes, es necesario que el técnico en reparación de portátiles disponga de medios fiables para suministrar energía al equipo a través del conector, llamado conector DC o jack DC, distintos al propio adaptador de corriente del cliente. La función del adaptador de corriente es la de convertir la corriente alterna AC de la red eléctrica 220 a 230 voltios a corriente continua DC a una determinada tensión o voltaje detalladas en el equipo, por ejemplo 19 voltios DC, que es una de las tensiones más frecuentes que podemos encontrar. En esta imagen, figura 1.1, podemos ver un conector jack DC como entrada de alimentación a la placa base o placa madre del ordenador portátil. Por otro lado, si nos fijamos en las características técnicas, o mejor dicho, de alimentación del equipo portátil, como son la tensión o voltaje que necesita y el amperaje, podremos saber qué tipo de adaptador de corriente universal o cargador será el más apropiado para dicho equipo. Estos datos, voltaje o tensión DC y amperios, podremos encontrarlos en la parte trasera del portátil, en una etiqueta adhesiva o serigrafiado en la propia carcasa del equipo, en donde figuran tanto el modelo y marca del portátil, P/N, part number, serial number, S/N, etc. Si no encontramos esta etiqueta o grabación, tendremos que retirar la batería de la carcasa base, ya que en equipos como HP sobre todo, utilizan el lugar donde va albergada la batería para poner estos datos de alimentación del ordenador. Digamos que van ocultos. Pueden fijarse en la figura 1.2, como se muestra en la imagen, para ver el detalle de estos datos. Aquí podemos ver los datos de voltaje, input 18.5 voltios DC, 19.0 voltios DC y amperaje de 3.5 amperios a 4.74 amperios, admitidos dependiendo del adaptador de corriente para un equipo portátil de la marca HP, localizado en la carcasa base al retirar la batería. En esta otra imagen podemos observar, en este caso de un ordenador portátil de la marca Sony, como la tensión que admite es de 19.5 voltios en corriente continua y un amperaje de 3.3 amperios. Esto corresponde a un Sony modelo PCG 61611M. Aquí, al contrario que en el HP, podemos ver los datos de tensión y de amperios situados en la misma carcasa base. No vienen, como podemos observar, ocultos. Las tensiones o voltajes en corriente continua que podemos encontrar en equipos portátiles van desde los 12 voltios hasta los 25 voltios, incluyendo desde los portátiles netbook hasta los más potentes DexNote. Pero lo más habitual son equipos de 15 voltios hasta 20 voltios, siendo más frecuente la tensión de 19 voltios en corriente continua DC.
En lo que se refiere a amperios, debemos tener en cuenta que los netbook son los que menos energía consumen, pudiendo encontrar desde 1.5 a 2 amperios como mínimo, mientras que en notebooks o DexNote los amperios están entre 3 a 4.5 amperios normalmente. Este consumo, expresado en amperios, es lo que come, por decirlo de alguna forma, el equipo cuando está trabajando a pleno rendimiento y además la batería está insertada y cargándose, aumentando con ello, lógicamente, el consumo frente a un ordenador al que le hayamos quitado la batería y simplemente estemos trabajando con él conectándolo mediante un adaptador de corriente a la red eléctrica. Resumiendo, si el ordenador está con la batería puesta y cargándose, consumirá más, pudiendo llegar al máximo que figure en el equipo, como vimos en las imágenes anteriores, figuras 1.2 y 1.3. En el mercado existen muchos adaptadores universales, pero no todos son válidos ya que no dan la misma potencia de salida. Así, podremos encontrar adaptadores universales de 60 vatios, 90 vatios, 120 vatios, etc. Entonces, ¿cuál adquirir para nuestro taller de reparación de ordenadores portátiles? Lo ideal para no tener que comprar varios adaptadores de corriente es tener uno que sirva para prácticamente el mayor número de equipos posible. Como en lo que se refiere a la tensión, todos pueden regularse de 15 a 20 voltios DC, en este sentido no tendremos ningún problema cara a decantarnos por uno o por otro. Pero en lo que respecta al amperaje, sí, ya que no todos los equipos portátiles, como hemos señalado, presentan el mismo consumo en amperios. Recordemos la siguiente fórmula. Potencia es igual a tensión, voltaje, por intensidad, amperaje. O dicho de otra forma, que los vatios son igual a multiplicar voltios por amperios. Si tenemos un ordenador de 15 voltios a 3 amperios, multiplicando voltios por amperios, tendremos una potencia de 45 vatios. Y bastará un adaptador de corriente de 60 vatios de potencia, output power, para que pueda arrancar el equipo. Pero si tenemos otro ordenador que funcione a 19 voltios DC y consuma 4 amperios, ese adaptador de 60 vatios no nos servirá y necesitaremos uno de mayor potencia. 20 voltios por 4.3 amperios nos da 86 vatios. Y así irían aumentando los vatios necesarios en el adaptador a medida el equipo necesite más tensión o voltaje y consuma más en amperios. Por todo ello, lo más lógico sería disponer en el taller de un adaptador de corriente AC/DC que proporcione una salida output power de 120 vatios y que pueda ser regulado en tensión DC desde 15 a 20 voltios o de 12 a 24 voltios para tener más rango de voltaje. Como cada ordenador portátil tiene diferentes clavijas para sus respectivos conectores jack DC en la placa base, los adaptadores de corriente incluyen las distintas opciones de clavijas para los distintos equipos, HP, Dell, Acer, etc. Cuantas más tengamos en nuestro taller, mejor a la hora de poder diagnosticar y reparar mayor número de equipos. En la imagen, o figura 1.4 más abajo, podrán ver un adaptador de corriente que se ajusta a nuestras necesidades. Es un adaptador de corriente de 120 vatios, universal, donde podemos apreciar distintas clavijas. Fuente de alimentación de laboratorio regulable con amperímetro. Esta es sin duda alguna la herramienta o aparato de diagnosis electrónica
de averías en ordenadores portátiles que más va a utilizar el técnico por las múltiples utilidades que nos ofrece e información del estado en el que se encuentra el equipo, sobre todo a nivel de consumo electrónico. Saber el consumo de un ordenador en amperios, gracias al amperímetro que incorporan estas fuentes de alimentación, es una pista importantísima para poder clasificarlo, sabiendo incluso, sin necesidad de desmontar el equipo, si está en corto, si no trabaja la gráfica, la RAM, si carga o no la batería, etc. Podremos decir si el ordenador se encuentra en un estado o fase dentro del sistema ASPI o consumos en amperios en la secuencia de arranque del ordenador, basándonos en el consumo reflejado en el propio display del amperímetro de la fuente de alimentación. Recomendamos una fuente de alimentación regulable de 0 a 30 voltios en corriente continua y que proporcione una intensidad de corriente de al menos 5 amperios. Lo deseable sería una fuente que pudiese llegar hasta 10 amperios, sobre todo si queremos diagnosticar averías que estén relacionadas con la carga de la batería, el proceso de carga de la batería, o, dicho de otra manera, el circuito de carga de la batería. Como se puede apreciar en la imagen, la fuente de alimentación consta de dos pantallas o displays, siendo la de la izquierda el amperímetro y la de la derecha el voltímetro. Más abajo, sus correspondientes botones para regular tanto la intensidad de corriente en amperios como la tensión en voltios DC que suministrará la fuente de alimentación. Como hemos dicho, aconsejamos adquirir una fuente que se pueda regular desde 0 a 30 voltios DC y que proporcione 5 amperios de corriente. Con estos parámetros podremos utilizarla para prácticamente cualquier ordenador portátil, sea netbook o DexNote. Aunque es cierto que existen portátiles de gama alta, DexNote, que pueden llegar a consumir más de 5 amperios, cargando batería y trabajando a pleno rendimiento, pero no es lo habitual. Normalmente los ordenadores portátiles varían de 12 a 25 voltios, tal y como explicamos en el apartado anterior, por lo que una fuente de alimentación de laboratorio hasta 30 voltios será de sobra suficiente. Si nos decidimos por una fuente de 10 amperios, que proporcione 10 amperios de corriente, lógicamente podremos también diagnosticar averías relacionadas con el circuito de carga de la batería en ordenadores portátiles que tengan un elevado consumo, dadas sus características. Como explicamos en otros capítulos de nuestro curso, la fuente de alimentación de laboratorio la podremos utilizar directamente conectándola al jack DC del portátil, sin necesidad de desmontarlo. Esto se hará como primera prueba de consumo del equipo para clasificarlo según su grado o tipo de avería. También podremos emplearla en suministrar alimentación y verificar consumos en amperios, sobre la propia placa base del portátil, incluso sobre algunos de sus componentes electrónicos como pueden ser bobinas, etc. Lógicamente, para poder conectar la fuente sobre el equipo, placa base o componentes, necesitaremos disponer de cables tipo cocodrilos o pinzas, positivo, rojo, negativo, negro, además de otros cables que terminen en clavijas válidas para poder conectar a los distintos conectores jack DC que pueden presentar los diferentes modelos y marcas de portátiles que existen. En esta imagen podemos ver, en la figura 1.6, cables TES con conectores varios según diferentes marcas de portátiles para conectar fuente de alimentación directa con el ordenador a través del conector jack. En esta otra imagen, figura 1.7, podemos ver cables de multímetro válidos para conectarlos a las salidas tanto positiva, más rojo, y negativa, menos negro, de la fuente de alimentación
que estemos utilizando, lo cual es útil para suministrar tensión y ver el consumo en el amperímetro sobre componentes electrónicos en la misma placa base del portátil, tales como bobinas, etc. 3. Tester, multímetro o polímetro. Es una herramienta indispensable en todo taller de electrónica que nos permitirá comprobar si los componentes electrónicos, tales como fusibles, condensadores, diodos, resistencias, etc., están dañados o no. Además de verificar tensiones, consumos en puntos concretos dentro de distintos circuitos, etapas en la placa base o en otros aparatos. Lo ideal es disponer en nuestro taller de 2 multímetros o tester, uno digital y otro analógico, ya que para la medición de ciertos componentes electrónicos es mejor emplear uno u otro según lo que vayamos a medir, ya que nos mostrarán la información de distinta forma y en algunos casos será más útil y práctico. Por ejemplo, para ver si trabaja o no un condensador, si carga y descarga. En estos casos es mejor utilizar el analógico, como explicaremos en el capítulo correspondiente del presente curso. En esta imagen 1.8 podemos apreciar un tester o multímetro digital de la marca Fluke, modelo 15B-17B. Fluke es una de las mejores marcas que podemos recomendar. Otra marca similar calibrada por Fluke sería Pictet, que también la recomendamos, dado que su precio es lógicamente mucho más inferior que la marca Fluke. Aquí en la siguiente imagen podemos ver un tester o multímetro analógico, donde se aprecia la aguja, en este caso está marcando el 0, y cuando vayamos a medir los distintos componentes veremos cómo la aguja se desplaza hacia la derecha, hacia la izquierda, se mantiene en un valor concreto, etc. En la figura 1.10 podemos ver un tester o multímetro digital especialmente concebido para medir componentes superficiales, más bien pequeños, de tipo SMD. Se trata de unas pinzas apropiadas para componentes de medidas mínimas, tales como son los componentes SMD. 4. Capacímetro. Debido a las distintas mediciones que podemos realizar a los condensadores o capacitores, así como que son componentes que normalmente los encontraremos dañados en muchas ocasiones, es imprescindible disponer en nuestro taller o laboratorio electrónico de reparación de portátiles capacímetros que nos podrán dar con mayor exactitud medidas que la mayoría de las veces se salen de rango en los multímetros comunes. Los capacímetros están diseñados y concebidos precisamente para medir los valores de capacitancia, expresada en faradios, que nos proporcionarán información sobre el estado correcto o dañado de los condensadores que midamos. Si tienen menos capacidad de la que deberían tener o nula, podemos dar por dañado a dicho condensador. Pero también es importante saber si los condensadores trabajan, es decir, si cargan y descargan. Aunque esto se puede saber utilizando un multímetro analógico, como veremos en el tema correspondiente a componentes electrónicos, existen capacímetros que nos muestran la resistencia de los condensadores y su trabajo. Igualmente, también es conocido que en electrónica la mayoría de las ocasiones tendremos que desoldar componentes para aislarlos y medirlos sin influencias del resto de componentes de la placa base, y así tener una medida más exacta y correcta sobre su estado, y si están o no dañados. Precisamente para estos casos existen capacímetros medidores de ESR, o dicho de otra forma, resistencia serie equivalente, que es lo que significan dichas siglas. Un condensador real está influenciado por resistencias e inductancias propias de los materiales con las que están construidos. Si lo que queremos es saber el estado de un condensador con mayor exactitud que con un capacímetro convencional, deberemos adquirir alguno que mida el ESR.
Ahorraremos mucho tiempo desoldando y volviendo a soldar condensadores para verificarlos. Si un condensador pierde su ESR, puede engañarnos en su medición al conservar el valor de su capacidad, en faradios normalmente, microfaradios. Así pensaríamos que al estar su capacidad OK, también el condensador está bien, cuando es todo lo contrario. Un capacímetro ESR permite medir, en especial condensadores electrolíticos que suelen dar más estos problemas, y controlarlo sin desconectarlos del circuito. Los valores de ESR o EPR, estén en serie o en paralelo, nunca serán igual a 0 por pequeños que sean, como 0.032 ohmios o 0.056 ohmios. Si desean construir un capacímetro ESR y ver más información sobre este tema, pueden hacerlo en el siguiente enlace que ven en pantalla. Otros capacímetros medidores de ESR que pueden encontrar en el mercado, tales como el ESR Meter Combo, MESR 100, más M6013, que se aprecia en la figura 1.11, capacímetro medidor de ESR. Este capacímetro se puede encontrar en eBay. Otro capacímetro que desde aquí recomendamos, sobre todo porque es de una marca muy fiable, calibrada por Fluke, sería el capacímetro ESR de la marca PicTech, concretamente el modelo ESR 70. 5. Sonda lógica. Gracias a las sondas lógicas podremos detectar el nivel lógico en cualquier punto dentro de un circuito digital, si es alto o bajo, además de si la señal se da a impulsos repetitivos con cierta frecuencia. Todo ello nos será útil para localizar averías y el correcto funcionamiento del circuito. Podemos diagnosticar circuitos digitales gracias a las sondas lógicas que lleven tecnología TTL, además de tecnología CMOS. Para ello bastará con poner el selector en modo TTL o modo CMOS, antes de proceder a realizar la medición. Aquí en la imagen pueden ver un detalle de una punta o sonda lógica que permite medir tanto TTL como CMOS. Para alimentar la sonda lógica, las pinzas de cocodrilo que incorpora se conectarán a negativo y la roja al positivo de la propia tensión de alimentación del circuito que queramos medir. El nivel lógico lo marcará un LED de distinto color, siendo LED de color rojo el que nos marca un nivel alto, LED de color verde el que nos marca un nivel bajo y el LED de color amarillo impulsos repetitivos u oscilaciones, trenes de impulsos o alta impedancia, salidas desconectadas. En esta imagen podemos ver distintos modelos de puntas lógicas o sondas lógicas TTL o CMOS. 6. Inyector o pulsador lógico. Este aparato, llamado inyector o pulsador lógico, sirve para generar una señal de onda cuadrada y poder aplicarse sobre cualquier punto de un circuito digital. Normalmente el inyector lógico se utiliza conjuntamente con la sonda lógica, inyectando impulsos con el mismo inyector input del circuito lógico y comprobando su efecto con la sonda lógica, salida o output del circuito. En esta imagen podemos ver un inyector o pulsador lógico. 7. Frecuencímetro. Como su propio nombre indica, el frecuencímetro es un instrumento de medida electrónica que se emplea para medir la frecuencia o, lo que es lo mismo, el número de repeticiones o veces que pasa la onda por el mismo sitio o posición en un intervalo de tiempo. Los frecuencímetros llevan un contador que acumula el número de periodos. El periodo de muestreo se conoce como base de tiempo y debe ser calibrado con mucha precisión. La frecuencia se expresa en hercios. Emplearemos sobre todo el frecuencímetro para verificar frecuencias de reloj, osciladores o cristales en la placa base del portátil, cerca del South Bridge o puente sur, EC o controlador Invivet,
o KBC Clock Generator, entre otros. Aquí pueden ver una vista frontal de un frecuencímetro. Otra imagen de otro frecuencímetro, en este caso de la marca Victor, el modelo VC3165. 8. Osciloscopio. El osciloscopio es el instrumento de medida electrónico por excelencia. Gracias a él podremos comprobar visualmente señales dentro de los circuitos y detectar averías. En la pantalla de un osciloscopio se nos mostrará la forma de la onda que presenta una determinada señal, tensión o corriente, representando en un eje de coordenadas las variaciones de las señales en función del tiempo. Por ejemplo, para una señal procedente de una tensión alterna se mostrará una onda senoidal. En esta imagen, figura 1.16, podemos ver un osciloscopio digital. El uso correcto del osciloscopio es algo más complejo que el resto de instrumentos que hemos visto hasta el momento, y será materia de estudio en otro tema. Recomendamos ver el capítulo 9, Instrumentación en el laboratorio de electrónica, páginas 142 a 145, para ampliar el estudio del osciloscopio, del libro recomendado en la bibliografía del curso Electrónica aplicada de la editorial Paraninfo, que se entrega con nuestro curso y que forma parte del contenido teórico del mismo. 9. Programador BIOS. El programador de BIOS nos será muy útil tanto para verificar o diagnosticar BIOS y comprobar si están dañadas o corruptas, al igual que para reprogramarlas, reparándolas, siempre y cuando sea posible y no estén dañadas físicamente, como veremos en el curso. Aquí en la imagen pueden ver un detalle del programador BIOS Mini Pro. Es uno de los programadores que recomendamos. Se puede adquirir en Alibaba, AliExpress, y es un programador EEPROM de alta velocidad conectado a un ordenador, bien portátil o de sobremesa, vía USB, habiendo instalado previamente el software que adjunta el propio programador.